Buenos días, bienvenidos a este culto, este domingo, esta mañana, un día bonito, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Vamos a empezar con la canción Bellas Palabras de Vida. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si la luz de vida son sostén y guerra, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso se salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Tanto el canto sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos nuevamente. Pues ya les dieron la bienvenida, pero de todos modos, pues me gustaría compartir con ustedes un versículo bíblico que me ha sido importante últimamente. Es de Galatas 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos dos cantos más, los invito a que nos acompañen. Gracias. Así es, para la siguiente canción, donde es posible ponerse de pie, vamos a cantar Eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz.
Pueden tomar asiento para la siguiente canción. Vamos a dar la colecta, la ofrenda. Vamos a cantar la canción Fuente de la Vida Eterna. Toda bendición, ensalzado, gracia eterna, bebe cada corazón, toda vida agotable, abundante el perdonar, único ser adorable, gloria a ti. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque de tu verdad, es tu espíritu los dones y de toda santidad, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador. Gracias por acompañarnos en el canto. Invito a todos los niños que puedan pasar a la escuela dominical. Tenemos aquí unos puntos de oración. Primeramente, queremos orar por el gobierno de nuestro país, que Dios los guíe, les dé sabiduría para gobernar de la mejor manera. Y también queremos invitarlos a orar por nuestros hermanos Klaas Heide, Peter Letkeman y Dietrich Kran, pues que Dios les dé a cada uno de ellos lo que necesiten. Para la lectura bíblica, para la predicción del día de hoy, buscamos en Nahum, capítulo 1, de los versículos del 1 al 8. Dice: la profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum en Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y sus nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agotó todos sus ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hiende las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con indignación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas
perseguirán a sus enemigos. Invito al pastor Jorge García. Buenos días a todos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Me da mucho gusto saludarlos, que estamos aquí. Dios nos ha permitido descanso y regocijarnos, ¿verdad?, como hermanos en este día. Hoy empezamos una serie que se titula Los atributos de Dios. ¿Qué características tiene Dios? ¿Cómo es Dios? Y cuando pensamos en los atributos, vamos a iniciar tal vez con el atributo menos personal, que es el de la ira, la ira de Dios. Está basado en el libro de Nahum, muy poco conocido, muy poco hablado, pero podemos sacar mucho sobre este libro. Cuando hablamos de los atributos de Dios y las características de Dios, es muy común que hablamos del amor de Dios. Es más fácil hablar del amor de Dios. Es más, nos encanta conocer sobre el amor de Dios, pero también nos gusta hablar de su misericordia, de que Dios es omnipotente, que todo lo puede, que está en todos lados y todo lo sabe. Generalmente a estos atributos se le conoce como los atributos populares de Dios, porque la gente los conoce. Pero hay otros que no son tan populares. Se le llama los atributos olvidados de Dios. Pueden ser la santidad de Dios, casi no se habla de ellos, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Y hoy no podemos pasar por alto este atributo que es la ira de Dios. ¿Saben? Hablar de la ira de Dios es muy impopular. ¿Por qué? Porque no nos gusta pensar en un Dios que se enoja, en un Dios que no está de acuerdo con muchas de nuestras acciones. Es más fácil pensar en un Dios que todo lo tolera. Pero Dios también se enoja, se entristece, sufre. Un reconocido teólogo dijo: en los asuntos que conciernen a este mundo estamos acostumbrados con el sistema judicial porque nos protegen. Si por casualidad transgredimos la ley, siempre existe la oportunidad de que podamos esquivar de alguna forma la responsabilidad y obtener tal vez algún castigo menor. Por eso no podemos hacer, pero eso no lo podemos hacer con Dios. En nuestro sistema de justicia esperamos esquivar nuestras responsabilidades. Nosotros conocemos muy bien lo que es las mordidas. ¿Con cuánto se puede esquivar una persona de la autoridad? Es más, a veces se dice a una persona se le debería dar tanto tiempo de cárcel o de castigo, de alguna forma. Y nos damos cuenta que encontraron caminos para incluso no pasar y no pagar lo que deben. Pero con Dios no es así. Con Dios no existe esa imperfección de la justicia humana. Hay una justicia perfecta, es la justicia divina. Estamos enfrente de Dios que sabe todas las acciones, pero también conoce los pensamientos y las intenciones. Todo es visible delante de Él. ¿Quién puede escapar de su justicia? Nadie. Es por eso que la gente
a la gente no le gusta pensar o escuchar sobre la justicia y la ira de Dios. Prefieren negar esa realidad, y mientras menos hablen, menos incómodo se pone la gente. En otras palabras, no le gusta o no nos gusta la idea de la ira de Dios, por eso hasta la negamos y ponemos por encima de todo el amor de Dios, con tal de borrar el tema de la ira de Dios. Pero vamos a encontrar en la Biblia muchas referencias que nos habla de la ira, del enojo de Dios sobre nuestras acciones. Comencemos a pensar, a reflexionar sobre esta primera parte, lo que es la característica de Dios sobre la ira. La mayoría de las veces pensamos en la palabra ira, en una definición, en un estado en el que una persona está fuera de control. Es cuando la persona pierde ese control, lanza palabras fuertes, incluso puede recurrir a la violencia. Pero esa no es la idea bíblica de la ira de Dios. La palabra que se utiliza, la palabra griega que se utiliza para hablar de la ira de Dios, no es la que se refiere a un impulso que sale de pronto, sino una firme y definida oposición ante todo lo que es malo. La ira de Dios nunca va a ser por impulso, no se debe a la falta de control, tampoco es fuera de proporción a una situación. La ira de Dios es esa contraparte natural de la santidad de Dios. No podemos decir que Dios es santo y decir que no odia el pecado. Dios es santo y odia el pecado. Aclaro, no odia al pecador, odia el pecado. Si no odiara el pecado, Dios no podría ser santo. ¿Cómo podría Dios vivir lo máximo de su santidad si ve con agrado o simplemente ve como común el pecado que hace el hombre? Si no fuera severo con el pecado. La naturaleza de Dios es ser santo y rechazar el pecado. En segundo lugar, la ira de Dios es parte esencial de su justicia. Dios va a actuar con justicia, tiene que castigar a los que actúan en maldad con la severidad apropiada. Pensemos así: si alguien comete un acto cruel, por ejemplo, en estos días se ha hablado en las noticias del asesinato de sacerdotes en la sierra, en una iglesia. Es una noticia mundial, no solamente es local o nacional, es mundial. Y si de pronto atrapan al que lo hizo y de pronto le dicen o escuchamos que digan salió bajo fianza, yo creo que nosotros nos sentiríamos decepcionados, ¿verdad?, de la justicia. ¿Por qué? Pues porque diríamos el castigo no va acorde a lo que hizo. Pero vemos que Dios actúa con justicia y ahí entra la ira de Dios. Y también hay que tener cuidado, hermanos. Muchas personas dicen que la ira de Dios tiene que ver con el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento todo es amor. Detengámonos un poco para leer y analizar el Nuevo Testamento. La ira de Dios está presente en el Nuevo Testamento. Jesús actuó no por impulso cuando estaba en el templo y que sacó a los comerciantes. Era algo que le consumía, era un celo que le consumía por lo que habían hecho del templo las personas. Era un comercio lo que estaban haciendo.
no les importaba la cuestión espiritual. Vemos el Nuevo Testamento y vamos a encontrar que Dios es amor, pero también vemos que se preparen para la ira de Dios. El Nuevo Testamento es digamos, una parte de la Biblia que nos dice, prepárate para estar a cuentas con Dios, porque existe la ira de Dios también en la vida. El texto que se nos fue leído fue del libro de Nahum, de los profetas menores. Este libro, como les dije, no es tan común. Nahum fue un profeta. Nahum, el nombre Nahum significa el que da consuelo. Y es algo bien interesante cómo desde que nacían ya tenían, por así decirlo, un ministerio más o menos establecido. Y Dios le dice a Nahum, habla al pueblo de Nínive. La ciudad de Nínive tal vez es común para nosotros, no por Nahum, sino por otro profeta que vivió algunos cientos de años atrás con Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve y habla a Nínive que se arrepientan de su pecado. Y algo bien interesante es que Nínive se arrepintió. Y la ira de Dios no estuvo sobre el pueblo en ese momento. Aunque si analizamos el libro de Jonás, Dios tenía un plan con Jonás directamente sobre el tema de la misericordia a las otras naciones. Pero otra vez aparece aquí esta ciudad donde el pecado ha llegado a la presencia de Dios y ya Dios no lo puede soportar. Nínive era una nación muy malvada. Los ninivitas eran crueles, no apreciaban la vida humana. Eran prácticamente carniceros, se contrataban, hacían alianzas con otros pueblos, destruían naciones enteras y el pueblo de Israel había sufrido también. Aunque aquí en el libro de Nahum no habla de que les ha hecho un daño directamente, pero los teólogos concluyen pues que sí había un daño, pero aquí les dice claramente lo que les va a suceder. Van a vivir la ira de Dios. El pasaje que se nos leyó, algunos teólogos dicen que era como una especie de poema o de canto, donde habla sobre cómo se manifiesta la ira de Dios. Dios puede secar los océanos, puede secar los ríos, puede secar los lagos. Las nubes es el polvo de donde va Dios. La ira de Dios se manifiesta de muchas formas. Cuando nosotros vemos cómo eran los ninivitas, tal vez nosotros podríamos ver que merecían ese juicio por su maldad. Todos estaríamos de acuerdo que nadie debería escapar de la ira de Dios. Pero tal vez nosotros empezamos a meditar quién merece la ira de Dios y empezamos a hacer tal vez una lista. Antes se decía que era Hitler el que merecía la ira de Dios. Después se decía de otra persona, otro líder mundial, hasta de Saddam Hussein, decían, merece la ira de Dios. Pero ya entrando más directamente, las personas empiezan a decir, la maldad de tal persona es tanta que merece la ira de Dios. Pero muchas de las veces no pensamos que también nosotros merecemos la ira de Dios. Muy pocas personas, se dice que hay un estudio que hay muy pocas personas piensan que el infierno también hay un lugar para nosotros.
si nosotros no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si no nos hemos arrepentido de nuestros actos. Muchas veces pensamos que el infierno va a ser para otros, no para nosotros. En el Nuevo Testamento, y quiero leer esta porción de Romanos capítulo 1, de versículos 18 al 32. Muchas Biblias la titulan la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues de Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, nosotros podemos ver a Dios en todo lo que observamos. Se hace manifiesto. Dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Estas palabras de Pablo las escribió, digamos, hace aproximadamente 2000 años. Pero bien puede ser la descripción de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día. Abra las noticias y verá cómo la gente cumple con todas estas características. El mundo en el que vivimos ha llevado un proceso de deterioro porque han dejado a Dios fuera de sus vidas. Comienza, fíjense nomás el proceso, ignoraron la clara verdad que Dios les ha revelado y se negaron a reconocerlo. Y eso les llevó a crear dioses falsos, religiones falsas. Es muy fácil creer en un Dios que sea como yo quiero. Dios se debe adaptar a mí. Y han surgido tantas religiones que lo único que han hecho es desviar al ser humano, cuando bíblicamente es: yo debo ser
como Dios quiere que yo sea. Y eso les ha llevado a tener pensamientos confundidos, problemas para distinguir lo bueno y lo malo. No distinguen qué es malo. Sus corazones se han encallecido y ya no sienten la voz de su conciencia. Poco a poco, Dios los ha abandonado, es lo que nos dice, los ha dejado hacer lo que quieren y su corazón ya no está actuando de acuerdo a la conciencia. Ya no se sienten mal por lo que hacen. Y Dios los deja ir por el camino que quieren y comienzan a promover la maldad como algo bueno. Estas palabras de Pablo, les digo, hace 2000 años describen una sociedad actual. El viernes pasado hubo un movimiento homosexual en la Ciudad de México que congregó aproximadamente a 250,000 personas cerca del Ángel de la Independencia. Estaban celebrando la diversidad sexual. Dios nos dio la sexualidad, pero no como ellos la han entendido. El día de ayer se celebró aquí en Cuauhtémoc un desfile de esos también. Participaron, según las noticias, alrededor de 200 personas. Y las redes sociales empezaron a los dimes y diretes aquí en nuestra ciudad sobre que está bien, está mal y déjalo seguir como sea, que esto y que el otro. Pero es un reflejo de lo que está pasando en la vida humana. Y dice aquí en Romanos que la ira de Dios está sobre esas personas. La ira de Dios es devastadora. Jesús contó una historia en Lucas 16 sobre Lázaro y el hombre rico, y dice que el hombre rico disfrutó las cosas en vida, el hombre pobre Lázaro sufrió mucho a consecuencia del rico, y en la muerte, fíjense algo bien interesante, la Biblia no nos habla mucho sobre qué hay después de esta vida. Jesús no nos dijo mucho, pero este relato se ha tomado como una evidencia y dice que el hombre rico sufría después de esta vida. ¿Por qué? Porque la ira de Dios tal vez no fue en este mundo, pero tal vez será después. ¿Cómo puede ser la ira de Dios? Alguien la describió de la siguiente manera. Imagínate que está un río. El río viene de las montañas. Y alguien puede decir, está bien el río, lleva agua. Pero en la parte de arriba hay una presa. Y cierran la compuerta de la presa, y esa presa se va acumulando más agua y más agua. Y cada persona tiene esa presa. Y llega el momento que Dios quita la mano de la compuerta y deja que pase todo el agua de esa presa. Y el agua, que aparentemente era un arroyito, que no pasaba nada, es una maldad que no era tan grande, después se convierte en un dolor y sufrimiento. Eso puede ser la ira de Dios. Tal vez en este mundo lo veamos como algo que no está pasando nada, pero tarde o temprano va a llegar la ira de Dios. Para muchas personas, la ira de Dios es como un símbolo. Dicen, es solamente un símbolo. No, hermanos, es real. Déjenles cuento una anécdota. Cuando yo estaba chico, mis papás, ya no viven mis papás,
No, ya no recuerdo bien cómo llegó a mi casa una cuarta para pegarle a los caballos. Algunos de ustedes las conocen. Yo la conocí perfectamente y quiero platicarles un poquito de lo que es una cuarta. La cuarta para los caballos se ven muy bonitas colgadas en el machero, en la bodega. Se ve muy bonita, nueva en la tienda para caballos. Pero cuando te dan acá, duele. Si agarraba mi mamá el cinto, decíamos, ya nos fue bien. Pero si agarraba la cuarta, ardía. Somos 3 hermanos y cuando empezamos a platicar de la cuarta, si hay personas alrededor, tal vez dicen, ay, qué bonito se vería. Pero créanme que le teníamos respeto. Teníamos respeto a eso. Porque la cuarta era real. Y dolía mucho. La última vez yo estaba en primero de secundaria, tenía 14 años cuando me dio. Y la recuerdo. Algo hicimos, porque eso no era por felicidad. Dolía. Entonces, la ira de Dios no es un símbolo, hermanos, es algo real, como la cuarta que yo viví. Y de pronto, ya cuando empezamos que nos casamos, mi esposa y yo y los hijos, hasta uno piensa, ¿será necesario tener una cuarta? Pues no llegamos a tenerla. Pero es algo real. En Hebreos 10:28, quiero leer también este pasaje. Hebreos 10:28 al 31, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y saben, un día cuando estemos en la presencia de Dios, va a haber una pregunta que seguramente Dios nos va a hacer a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con la sangre de mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con la sangre de mi Hijo? Y probablemente usted le va a poder decir: yo la tomé, yo acepté su salvación y viví de acuerdo a eso. Y le dirá: hijo, veo en ti a mi Hijo Jesucristo. Pasa, estás justificado. Pero el que no, dice aquí, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Con esto yo no pretendo que lleguemos a los pies de Cristo por miedo, pero no olvidemos que va a haber un momento donde tenemos que dar cuenta. Ahorita estamos viviendo bajo la gracia de Dios y el tiempo de Dios, donde no nos ha extendido su ira. Nos da un momento para arrepentirnos. Y es ahí donde vemos el plan de Dios con Jesucristo. Vemos el plan de Dios enviando a su Hijo Jesús para que entregara su vida por nosotros y nosotros nos pudiéramos presentar limpios y no vivir la ira de Dios. Aprovechemos ese regalo. Aprovechemos ese regalo hoy. Hoy la gracia de Dios está presente. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. La gente muere
Jóvenes. Hay jóvenes que están en el lugar menos indicado y les llega una bala. Vas caminando, te resbalas con una cáscara de plátano y se acabó tu vida. Tal vez ya no despertaste. No lo sabemos cuándo sea nuestro último día. Pero lo que sí queremos, y yo los invito el día de hoy, a que estemos preparados para ese momento. Y que no digamos, ya yo al final voy a aprovechar para arreglar mi situación con Dios. No sabemos cuándo tengamos ese momento. Para concluir, cuando hablamos de la ira de Dios, es una advertencia para los que piensan que se puede pecar sin tener consecuencias. Hay consecuencias. Dios te ama, pero también Dios es justo. Y un día, si tú no estás con Él, vas a vivir la ira de Dios. Lo más urgente es ponerse a cuentas con Dios mientras todavía tenemos tiempo. Hoy es el día para hacerlo. Y en tercer lugar, el trabajo más urgente que debemos tener es comunicar ese mensaje de salvación para que haya arrepentimiento en otras personas. A veces decimos, quisiéramos tener la iglesia llena, pero no para vanagloriarnos, sino para que sean personas que conocen a Jesucristo y pueden vivir de acuerdo al plan de Jesucristo. Y en cuarto lugar, aunque fuera el día de hoy, nuestro último día, nosotros estamos listos para estar en la presencia del Señor. Tal vez nos desanimamos al ver lo que pasa a nuestro alrededor. Parece que el mal está triunfando, parece que no se recibe lo justo. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo en esta vida o después de esta vida. Es el único juez, Dios. Nosotros quisiéramos que actuara de acuerdo a nuestro tiempo, pero debemos nosotros estar listos para estar en la presencia de Dios y estar seguros que vamos a estar bien. En esta mañana yo los invito a que inclinemos nuestros rostros y le digamos, Señor, queremos estar bien contigo, queremos vivir contigo. Gracias por tu gracia, por el perdón que nos das. Y este tiempo, esta oportunidad que nos brindas, es un tiempo que queremos aprovechar. Vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Señor, vemos a través de la Biblia, a través de tu palabra, cómo tú eres un Dios amoroso, un Dios de misericordia, pero también un Dios de ira. Señor, queremos aprovechar la salvación que hay en ti. Queremos arreglar nuestras situaciones para poder estar bien contigo. Ayúdanos, Padre. Y en esta mañana te queremos decir que reconocemos que tú tienes el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Que reconocemos que tú eres nuestro amo y Señor en esta vida y más allá de la vida. En esta mañana, Señor, te pedimos también por las personas que sufren por las injusticias, por las personas que sufren por el pecado. Señor, está con ellos. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, a ser hermanos que podamos compartir tu palabra para que otros puedan también conocerte, que te puedan conocer profundamente. Gracias por darnos esa oportunidad y te alabamos y te bendecimos. En el santo nombre de tu Hijo Jesús nos ponemos delante de ti. Amén.
Hermanos, que Dios nos bendiga, que tengamos buen día. Precisamente con respecto a la cuarta, a mí también me tocó. En su momento de repente me molestaba bastante con mi papá, pero hoy en día no cuento las veces que le agradecí, porque estoy seguro que no sería la persona que hoy soy. Y lo mismo pasa con el castigo de Dios. Es para ser personas de bien. Hay que aceptarlo cuando viene. Es por nuestro bien. Pues ahora sí que algo de información les quiero compartir que el Club de Costura el jueves 30 de junio a la 1 p.m. El tiempo de trabajo, y luego a las 3:30 está el programa. Todo va a ser en el auditorio. El mes de vacaciones del pastor Jacobo Di comienza el lunes entrante, mañana, por lo cual no se encontrará en su oficina durante un mes. También los meses julio y agosto se suspenderán las noches de juego, por lo cual no habrá noches de juego en los viernes en estos 2 meses. Y por último, Navi está buscando voluntarios para dar clases y hacer actividades con los niños en el campamento de Navi en Steinreich del 1 al 5 de agosto. Los interesados se pueden comunicar con Sonia Bojorques al número 625-125 15 89. Quedamos despedidos y que Dios nos bendiga en esta próxima semana. Gracias.